Saludos, espero que estén bien. Eh, ya hemos hablado de la psicología de la conciencia, cómo surge la psicología como un campo que pretende ser científico, ¿verdad? Y alejarse de la filosofía. Eh, Más o menos contemporáneo a lo que estaba ocurriendo con Wundt eh, en Alemania, ¿no? En Viena está surgiendo otra vertiente que va a ser importante para la psicología, que es el psicoanálisis. Y obviamente el psicoanálisis surge de los trabajos de Sigmund Freud, eh, aunque obviamente pues, se ha diversificado en muchas tendencias, etcétera, que vamos a hablar un poquito de eso al final. Pero es imposible hablar de eh, esta nueva disciplina que se llamó de psicoanálisis y de esta nueva manera de pensar el psiquismo que implica un inconsciente. Bueno, primero que nada, Sigmund Freud es un nombre real. Obviamente él se hace llamar y firmaba como Sigmund, pues más corto. Nace el 6 de mayo, ya mismito, de 1856 y muere en 1939. Nace en lo que ahora sería la República Checa, aunque desde muy joven se mudó a Viena con su papá, que era, y su mamá, y sus hermanos, ¿no? Que eran, el papá era mercader de lana y va a Viena y ahí vive básicamente toda su vida. Eh, eh, Aunque él no practicaba la fe, siempre se identificó como judío y venía de una familia judía, eh, y eso pues determinó toda su vida. Eh, a los 17 años va a la universidad, decide estudiar medicina, aunque al principio había pensado estudiar derecho, y va a la Universidad de Viena y se gradúa en el 1881. Desde 1882 practica en el Hospital General de Viena y rápido empieza a investigar y publicar sobre una gran cantidad de temas. En lo que estudia es neurología, y tiene los escritos que más se preservan de él de esa época, uno sobre las afasias y otro sobre la cocaína, que no se sabía en aquel momento. Estaba estudiando la cocaína y él habla sobre los usos médicos de la cocaína, sobre todo eh, sus efectos en el ánimo, sus efectos también de anestesia, etcétera. Y él lo utilizaba con sus pacientes, era algo común de la época. Después él, al darse cuenta de su carácter adictivo y degenerativo, los efectos que tenía el sistema, pues la deja de propiciar para evitar los rumores. Si él lo utilizaba, lo utilizó en este momento. Indicó que nunca tuvo adicción y de hecho después lo dejó de utilizar, nunca lo volvió a utilizar. ¿Ok? Pero sí, parte de sus observaciones de esa investigación tenía que ver con el haber experimentado con la sustancia que era nueva para la época. ¿Ok? Pero obviamente él después todo eso lo descarta y no lo vuelve a usar, no era toxicómano, no tenía ningún tipo de adicción. Eh, ya varios años después, como neurólogo, él se interesa en lo que en el momento era un fenómeno generalizado, sobre todo en mujeres, que se llamaba histeria. La histeria era una, una enfermedad funcional que afectaba de diferentes maneras, podía disculpen, provocar parálisis, epilepsia, eh, ceguera, dolores, anestesia, hiperestesia, es decir, que se siente mucho o poco, toda una serie de síntomas que parecían neurológicos, pero no lo eran. Había un funcionamiento muy distinto, y las estructuras fisiológicas estaban bien, por eso se llama, ¿verdad?, que era una patología funcional. Afectaba principalmente a las mujeres. Freud, pero no exclusivamente. Freud va a Francia a estudiar con Jean-Martin Charcot, que era una eminencia en el tema, y trataba la histeria a través de la hipnosis. Y por ejemplo, a través de hipnosis, una mujer o un paciente que tuviera una dolor o una anestesia o una parálisis, él
utilizando la sugestión hipnótica, podía levantar ese síntoma, ¿verdad? Que al menos por un momento no le doliera o, no, o pudiera mover el brazo, etcétera. Y Freud estudia eso para que él está buscando tratamientos, ¿no? Para esas neurosis, como se le llamaba en el momento. En 1895 publicó un trabajo junto con otro médico, Joseph Brauer, eh, porque Brauer había publicado o había hablado de un caso donde él había curado a una paciente histérica utilizando la hipnosis, no para sugestionar que se fueran los síntomas, sino para hacer recordar a las pacientes, a esa paciente en particular, y ponerla a hablar y hacerla que recordara lo que le provocó la enfermedad. Y Breuer lo que dice es que por medio de la hipnosis logró que la paciente recordara cuándo fue que surgió la enfermedad y por qué, y unos recuerdos traumáticos que ella no se acordaba que había tenido, y al recordar eso la paciente se curó. Freud se entusiasma con esta idea de una psicoterapia a través de la hipnosis para la histeria y empieza a aplicar el método de Breuer y juntos publican lo que se llama Estudios sobre la histeria, que es realmente una serie de casos sobre estas curas y historiales, ¿verdad? Sobre estos casos de histeria. ¿Ok? En ese texto ellos lo que proponen es que la histeria y los síntomas histéricos son provocados psicógenamente, es decir, no son orgánicos, sino que son productos de trauma o recuerdos reprimidos que han quedado separados de la conciencia y que con la hipnosis se puede hacer que se recuerden y se descargue eso que había quedado un poco ahí fijado, ¿no? Y entonces esos síntomas desaparecían. Les leo un fragmento de Estudios sobre la histeria. Dice: descubrimos, en efecto, al comienzo, para nuestra máxima sorpresa, que los síntomas histéricos singulares desaparecían enseguida y sin retornar cuando se conseguía despertar con plena luminosidad el recuerdo del proceso ocasionador, convocando al mismo tiempo el afecto acompañante, y cuando luego el enfermo describía ese proceso de la manera más detallada posible y expresaba en palabras el afecto. Es decir, que al poder poner en palabras y recordar y poder poner ese afecto en su lugar, vinculándolo con palabras, ¿verdad? Y descargándolo, lograban curar a estas pacientes. ¿Ok? Freud de ahí lo que va a sacar es muchas cosas, ¿verdad? Pero es la idea de que nosotros estamos divididos entre una conciencia, es decir, lo que nosotros sabemos de nosotros mismos, y una parte que no es consciente, que está separada de la conciencia, que hasta este momento van a ser esos traumas reprimidos, ¿verdad? O esos elementos desalojados de la conciencia reprimidos. Así que él va a hablar en Estudios sobre la histeria de una segunda conciencia, eh, pero luego le va a llamar a eso inconsciente. ¿Ok? En 1900 él ya va depurando todas estas cosas y publica un libro que se llama La interpretación de los sueños. Eh, y él lo que hace en este libro es eso que él había descubierto de que tenemos una conciencia por un lado, el inconsciente por el otro, de que hay elementos reprimidos y afectos que están ahí escondidos, pero que tienen efecto en nuestra vida, porque fíjense que eso es reprimido, provoca un síntoma, y el síntoma es algo que le está pasando a la persona, que está cambiando su conducta, que está cambiando su vida. Pues Freud lo que descubre, ¿verdad? Esa división entre conciencia e inconsciente, y un inconsciente que lo que parece que es que son un montón de procesos que tienen que ver con el deseo, con los afectos, con las experiencias, ¿verdad? Y las intensidades que provocan. Eh, y lo que va a plantear es que eso no es solamente en las enfermedades nerviosas o en la neurosis, sino que así funciona la mente como tal. Todos tenemos un inconsciente, todos tenemos una conciencia. Y él hace eso a través de un análisis de los sueños.
Y él lo que va a proponer es que precisamente los sueños, que son cosas tan raras, nos muestran esa estructura. Al analizar los sueños, vamos a darnos cuenta que ocurrieron un montón de procesos que no tienen que ver con mi conciencia, que los sueños están llenos de sentido, están llenos de recuerdos, están llenos de juicios que yo no hice conscientemente y sin embargo están ahí. Y que todo sueño lo que expresa es un deseo inconsciente. Entonces Freud lo que hace es generalizar ese descubrimiento primero de las enfermedades o de las personas que sufren de síntomas y decir realmente todos los humanos tenemos esta estructura mental. Es decir, propone un modelo de un aparato psíquico o una estructura de la mente. ¿Sí? Eh, Ahorita voy a hablar más de la teoría, ¿verdad? Pero eso pasa en 1900 y ahí comienza realmente toda la historia del psicoanálisis propiamente dicho. Freud empieza a tener críticas, pero empieza a tener también seguidores y ya la mayoría de ellos médicos judíos. Y ya en 1902 empieza a tener un grupo de reuniones, se reunían todos los miércoles para investigar, discutir casos, proponer hipótesis, teorías y hacer una sociedad, ¿verdad?, científica de exploración de esta nueva disciplina. En 1909 viaja a Estados Unidos junto a Jung, hace unas conferencias en Estados Unidos, es decir, que desde ahí en Estados Unidos se muestra interés en psicoanálisis, aunque claramente se lee de una manera muy particular en Estados Unidos. En 1910 funda una asociación internacional que todavía está vigente. En 1923 a Freud le descubren un crecimiento canceroso en la quijada que desde entonces, ¿verdad? Por muchos años, por 16 años, le va a causar mucho dolor, va a tratarlo, ¿verdad? Y va finalmente a hacer pues que ya no pueda más y se quite la vida. En 1933, recuerden que Freud está en Viena, es parte del imperio austrohúngaro y con el surgimiento de los nazis en Alemania y la persecución de los judíos, eh, pues, desde esa fecha Freud va a empezar a tener problemas, su familia es acosada y en 1938 él logra salir gracias a aliados, sobre todo en Francia y en Inglaterra, y mucho dinero que tuvo que dar. Se va de Alemania, de Viena, disculpen, junto con toda la gente que él logró sacar, familia, allegado, él usó todo el dinero que tenía, todas las influencias que tenía para sacar a mucha gente eh, eh, y se va a Inglaterra. Las hermanas de Freud no pudieron salir de Viena y mueren en campos de concentración. Eh, Sin embargo, un año después, Freud, eh, expatriado en Inglaterra, eh, no tolera más el dolor de su quijada y le pide a su amigo médico Max Schur, que había ido con él a Inglaterra, que le quite la vida, acuerdo que habían hecho desde que lo diagnosticaron 15, 16 años antes. Y lo que hacen es que lo ponen en una coma inducida por morfina, le dan unas pequeñas sobredosis de morfina hasta que poco a poco, ¿verdad? Hasta que el 23 de septiembre pierde su vida. En sus propios términos y porque realmente ya no aguantaba más. Sin embargo, estuve escribiendo hasta ese mismo año textos que quedaron, eh, uno inconcluso, esquema de psicoanálisis, y otro que terminó, que es Moisés y la religión monoteísta. Luego de concluir, poco tiempo después, eh, pues fallece. En términos de la teoría, ¿verdad? Ya les hablé un poquito, pero si les interesa, y los textos los tienen en Moodle, pueden leer el texto del inconsciente y la conferencia 31 de la descomposición de la personalidad psíquica.
No voy a hablar del ello yo super yo, si les interesa hay otro video que preparé para el curso de teoría de personalidad sobre esa segunda tópica. Voy a hablar de lo más general. En términos generales, lo más importante en Freud es ese concepto del inconsciente. Y sobre todo al principio, lo inconsciente va a ser lo reprimido. ¿Ok? Sin embargo, es bien importante, es decir, eso desalojado de la conciencia, es bien importante que lo reprimido no es lo único inconsciente, sino que hay otras cosas inconscientes. De hecho, para Freud, todos nuestros procesos mentales, o la inmensa mayoría de ellos, comienzan inconscientes y solo después logran adquirir el carácter de conciencia o la cualidad de conciencia. ¿Ok? Para la época de Freud, y de hecho Wundt va a apuntar hasta cierto punto a eso, se equiparaba lo mental o lo anímico con lo consciente, ¿verdad? Un poco siguiendo a Descartes también, ¿no? El pienso, lo existo, esta transparencia de la conciencia para sí misma, ¿no? Freud va a decir que eso es absurdo, ¿por qué? Porque tenemos un montón de ejemplos de procesos que son claramente psíquicos, pero que no son conscientes. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, yo me puedo acostar eh, con un problema matemático y me levanto con la respuesta. Yo no estuve pensando en eso, ¿verdad? O tratando de acordarme de algo y cuando me levanto me acuerdo, ¿no? Eh, eh, y así, ¿verdad? Infinidad, no, muchísimos procesos que en nuestra experiencia cotidiana podemos ver que no hace falta la conciencia para que hayan procesos que evidentemente llamamos psíquicos. Eh, con la Gestalt había algo de eso, ¿verdad? En el sentido de que esa respuesta, esa organización se da sola, ese aha moment, ¿no? Ese encontrar la respuesta así, no es porque yo estuve maquinando qué pasó, sino que se da. Para Freud sería porque hubo unos procesos inconscientes que tomaron conciencia. ¿Sí? Eh, entonces, Freud lo que va a decir es que eh, también es necesario que hayan procesos que no sean conscientes, porque yo no estoy consciente de todo lo que hago, todo lo que digo, ¿no? Eso va a ser importante para la idea del preconsciente, porque, por ejemplo, yo tengo muchas cosas en mi memoria y sin embargo esas cosas no pueden estar en mi conciencia y sin embargo siguen siendo psíquicas, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora mismo ustedes no están pensando en su seguro social o en qué comieron esta mañana, pero ahora que yo lo evoqué, ustedes sí lo están pensando. Pues eso hasta el momento estaba inconsciente. Sin embargo, no deja de ser psíquico, no deja de ser una memoria o algo que tenga efecto. ¿Ok? Así que para Freud todo comienza inconscientemente y solo luego puede cobrar el carácter de conciencia. ¿Ok? Entonces, para los que dicen que él está un poco tirando las cosas por los pelos o buscándole las cinco patas al gato, él dice, bueno, pero piénsenlo, ¿no? Yo, ¿por qué, por qué negar y decir que hay me gusta la frase en inglés, an unconscious mind, ¿verdad? ¿Por qué negar que hay unos procesos inconscientes o una mente inconsciente, ¿verdad? Si a nosotros a muchas cosas le atribuimos eh, caracteres anímicos, ¿ok? Obviamente a lo inorgánico no le atribuimos que tiene conciencia, aunque ¿verdad? Muchas culturas sí lo hacen, ni a las plantas. En el mundo moderno, eh, a los animales, ¿verdad? Y ahora mismo hay psicología cognitiva que trabaja completamente con animales, ¿verdad? Asumimos que piensan, sienten, recuerdan, toman juicios, perciben, etcétera. Nosotros no tenemos manera de saber eso, simplemente hacemos una inferencia o suponemos, atribuimos conciencia o atribuimos procesos mentales a esos animales. Y lo mismo hacemos con los semejantes, ¿verdad? Yo no estoy en sus cabezas, yo no sé lo que ustedes piensan, pero por lo que hacen y dicen, supongo que tienen procesos conscientes, perdón, o tienen procesos mentales. Freud dice, pues hablar de inconsciente es más o menos lo mismo en el sentido de que si, si mi sueño, ¿verdad? El yo hacer un sueño implica toda una serie de procesos psíquicos
de censura, de condensación, de desplazamiento, de desdibujamiento, de producir sentido, ¿verdad? De manipulación, ¿verdad? Y toda una serie de procesos para construir un sueño. ¿Por qué no puedo atribuirle a eso, ¿verdad? Precisamente cualidad mental, de la misma manera en que yo asumo que los animales pueden tener procesos de conciencia o personas semejantes a mí pueden tener procesos mentales. ¿Ven lo que está diciendo eso? ¿Verdad? A partir de esos procesos tenemos que suponer que hay ahí algo mental, ¿verdad? O psíquico. ¿Sí? Entonces, él dice, dentro del psicoanálisis no nos queda pues sino declarar que los procesos anímicos o mentales son en sí inconscientes y comparar su percepción por la conciencia con la percepción del mundo exterior por los órganos sensoriales. Es decir, hay un mundo gigantesco ahí de procesos y nuestra conciencia solamente puede ver algunas cosas, de la misma manera en que yo solamente puedo ver hasta el horizonte o necesito un microscopio para poder ver las moléculas. Pues un poco va a decir Freud eso mismo, ¿no? Hace falta el ejercicio de la razón, ¿verdad? De la interpretación, del análisis, para poder ver eso inconsciente. ¿Sí? En términos generales, la propuesta de Freud de la primera tópica lo que va a plantear es que está la conciencia por un lado y por el otro procesos de los que no somos conscientes. Sin embargo, él va a decir, hay procesos que no son conscientes, como dijo ahorita, el tú saber tu seguro social o lo que hiciste esta mañana, que no son conscientes ahora mismo, pero pueden ser conscientes si te da la gana, ¿verdad? En cualquier momento que tú quieras, eso está disponible, susceptible de conciencia. Pero Freud va a decir, eso es inconsciente porque no está en la conciencia, pero realmente le vamos a llamar preconsciente, porque es algo que ya está ready, ya está listo para pasar a la conciencia. Lo único que no puedo tenerlo todo a la misma vez en la conciencia, así que tiene que estar ahí como preparado. Pero él va a decir, lo que a nosotros nos interesa es un inconsciente donde hay un montón de procesos y representaciones que no pasan a la conciencia directamente. Y esos procesos inconscientes son muy oscuros, son difíciles de indagar, de analizar, pero son los que están detrás del sueño, del síntoma, del lapsus, del chiste y todo lo que Freud llama formaciones del inconsciente. Él dice que ese inconsciente tiene unas lógicas propias, ¿verdad? Y en términos generales, lo que hay en el inconsciente son lo que él llama agencias representantes de la pulsión, es decir, mociones de deseo, empuje, representaciones que están vinculadas a un empuje, a unas tendencias, a un movimiento, ¿no? Eh, y estas representaciones, estas fantasías, estas ideas, estas palabras que se vinculan con emociones, él dice, no siguen las reglas de la realidad porque en el inconsciente no existe negación. Una cosa puede ser y no ser. Piénselo en los sueños. Yo estaba en una casa, que era mi casa, pero no era mi casa. Pero entonces yo pensaba que estaba en mi casa y de momento cuando veo, yo nunca había estado en ese lugar. Ese tipo de cosas, ¿no? Una representación puede ser y no ser a la vez. Em, las cosas ni se dudan, ni se tienen claras, por ejemplo, en un sueño, ¿verdad? Eh, se vale todo, ¿no? Los procesos son atemporales. Freud dice algo que pasó hace 25 años puede estar igual de fresco que algo que pasó ayer. Y piénsenlo otra vez con los sueños. Los sueños nos traen memorias muy antiguas que pensamos que habíamos olvidado, ¿no? Y sin embargo están ahí muy frescas. Y obviamente, como lo expresan los sueños, ¿no? Claramente la realidad no importa, hay otras reglas. Lo único que ocurre a nivel del inconsciente, y esto meritaría toda una explicación que no voy a hacer aquí, es la descarga de energía. Y esa descarga, que Freud le llama proceso primario, implica desplazamiento y condensación. Es decir, que ese deseo va a buscar la manera que sea para expresarse, aunque no tenga sentido. Y por eso es que, por ejemplo, los sueños son tan locos, ¿no? O tan extraños. ¿Sí? A partir de estas ideas, tanto de los síntomas como de los sueños, Freud va a proponer
lo que se llama la primera tópica o primera estructura del aparato psíquico. Él va a decir, está lo inconsciente inconsciente, ¿verdad? Eso inconsciente como tal que está reprimido o separado de la conciencia. Está el preconsciente, que es aquello que está ready para pasar a la conciencia. ¿Ya? Y está la conciencia, que es lo que yo sé ahora mismo. Él va a decir, el conflicto, el problema va a estar entre el preconsciente y el inconsciente. ¿Por qué? Porque en el inconsciente esas tendencias o esos deseos o esos traumas son cosas que yo no quiero saber. Son cosas dolorosas o son cosas difíciles de aceptar. Por ejemplo, Freud va a hablar de la sexualidad, Freud va a hablar de la violencia, del deseo de hacerle daño, ¿no? Freud va a hablar de recuerdos donde uno sufrió, por ejemplo. Un recuerdo traumático, ¿verdad? Que uno quiere no recordarlo, pues se va a censurar, ¿no? Entonces Freud va a decir que tanto lo que vemos en los sueños como los síntomas tiene que ver con esa censura, con esa batalla, con ese conflicto que hay entre el preconsciente y el inconsciente. ¿Ok? Cuando ya se abre paso al preconsciente, pues ya puede pasar a la conciencia. ¿Ok? Lo importante es que vean que Freud le da un lugar muy particular al inconsciente y a un conflicto psíquico. ¿Ok? Bueno, no voy a elaborar demasiado, ¿verdad? Simplemente quería presentarle un montón de conceptos que le demos a Freud y que utilizamos en nuestra vida cotidiana o que ha tenido impacto en el pensamiento, ya sea psicológico, filosófico, humanista, you name it, ¿no? Eh, los ven ahí, por ejemplo, narcisismo, identificación, represión, zona erógena, ello, yo, super yo, pulsión sexual, pulsión de muerte, ¿no? Son elementos o conceptos que ya son del cotidiano. Eh, Deseo, obviamente, falta ahí que es bien importante. En términos de la historia del psicoanálisis, obviamente Freud no es toda la historia del psicoanálisis, pero se funda con Freud en 1900 y ha pasado con eso un montón de cosas. La mayoría de las ramas de la psicología, excepto Wundt, nacen como respuesta al psicoanálisis, eh, el humanismo, el enfoque sistémico, vinculación afectiva o apego, ¿verdad? Eh, Muchos han salido un poco en respuesta al psicoanálisis, el conductismo en parte también. Eh, pero dentro del mismo psicoanálisis hay diferentes vertientes. En Estados Unidos la que dominó desde los años 30 es la psicología del yo, ¿verdad? O ego psychology. En Inglaterra las relaciones objetales, ¿verdad? Que lo que hacen es ver básicamente los vínculos, las relaciones objetales. La psicología del yo se va a enfocar en los mecanismos de defensa y en la adaptación de ese yo, fortalecer ese yo con estrategias, etcétera. En Francia, en 1950 hasta ahora, surge el psicoanálisis lacaniano, que lo que hace es que pasa el psicoanálisis de Freud por la lingüística y por la filosofía, eh, y es un enfoque sumamente lúcido, sumamente rico, que a mi entender es el único que ha podido seguir los pasos de Freud y ponerlo al día, ¿no? También desde los años 90 surgió lo que se llamó el neuropsicoanálisis entre Sudáfrica e Inglaterra, donde se trató de combinar lo que Freud describió con los descubrimientos de la neurociencia. Un movimiento interesante, a mi entender es más neuro que psicoanálisis, pero ahora mismo está bastante en boga. En Puerto Rico, en la Escuela de Ponce, hay personas vinculadas a asociaciones de neuropsicoanálisis y este año se iba a llevar a cabo un congreso que se canceló por la pandemia. En cuanto al psicoanálisis lacaniano, pues hay organismos aquí en Puerto Rico que son lacanianos, yo pertenezco a varios de ellos y también el año que viene se va a hacer un encuentro internacional de psicoanálisis lacaniano, así que realmente son vertientes que están vivas eh, ahora mismo, ¿verdad? Eso es lo que me interesa decirle. Bueno, eso es todo.
Eh, ya saben, preguntas, comentarios, me las hacen llegar por email o por el foro de Moodle. Espero que estén bien.